İnsanlar etmeyebilir ama ben her zaman şöyle düşünüyorum. Ben bir mülk değilim. Benim bir Hace apenas unas horas, una noticia sobre la actriz turca Seda Bakan estremeció a sus seguidores. No se trata de un escándalo ni de una polémica pasajera, sino de algo mucho más profundo, una confesión inesperada que revela el lado más humano de una de las intérpretes más queridas y reservadas de Turquía. Detrás de su sonrisa luminosa y de su aparente fortaleza, había una historia silenciosa que pocos conocían, y que hoy, por fin, ha decidido contar. Durante años, Seda fue vista como un símbolo de perfección, elegante, talentosa, siempre en control. Pero lo que pocos imaginaban era el peso que esa imagen le costaba mantener. Sus batallas internas, los juicios de la prensa. La presión por encajar en un ideal imposible, todo eso la llevó a un punto de inflexión. Y fue ahí, en medio del ruido y la exigencia, donde surgió la verdad que ahora conmueve al público, una declaración que muchos sospechaban, pero que nadie esperaba escuchar de sus propios labios. Este vídeo no busca sensacionalismo, sino comprensión. Porque lo que Seda Bakan reveló no es solo una noticia, es una lección sobre vulnerabilidad, fama y redención. Una historia que nos recuerda que, incluso en el brillo de las luces, hay sombras que duelen, y silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y antes de continuar, te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental, YouTube lo toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y así podemos seguir trayéndote más relatos como este, con profundidad, respeto y emoción. Si te gusta lo que ves, puedes dejar un super thanks para apoyar el canal, y si no puedes, un comentario con lo que más te haya sorprendido será más que suficiente. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una actriz. Es el retrato de una mujer que, tras años de silencio, eligió la verdad. Seda Bakan nació en 1985 en Gebze, una ciudad industrial cercana a Estambul, en una familia de raíces balcánicas marcada por la sencillez y la calidez. Su madre venía de Tesalónica, su padre de Skopje, y desde pequeña creció en un hogar donde las tradiciones familiares, la música turca y los valores de humildad y respeto eran el centro de todo. Era una niña observadora, sensible, con una mezcla de timidez y curiosidad que la hacía distinta. Mientras otros soñaban con ser médicos o ingenieros, Seda se refugiaba en el arte. Le fascinaban las películas clásicas, imitaba escenas frente al espejo y aunque nadie en su entorno imaginaba que llegaría a la televisión, ella ya sentía que el escenario sería su destino. Sin embargo, el camino no fue fácil. En la escuela, su carácter reservado la hacía pasar inadvertida. No era la más popular ni la más confiada, pero tenía una mirada intensa que más tarde se convertiría en su sello interpretativo. Estudió en la Universidad de Sakarya, donde comenzó a descubrir la disciplina y el rigor que más tarde aplicaría a su carrera. Allí entendió que el talento sin esfuerzo no basta. Se formó, leyó teatro, asistió a pequeños talleres de actuación y fue abriéndose paso, lentamente, en un mundo competitivo donde los apellidos y las conexiones a veces valían más que la pasión. Su primer contacto con la cámara fue casi por casualidad, una audición para un papel secundario en una serie juvenil. No tenía experiencia, ni representante, ni contactos. Solo su voz suave, su mirada sincera y un instinto natural para transmitir emoción. El productor, sorprendido, la eligió para un papel menor, sin imaginar que aquella joven sin apellido famoso se convertiría, años después, en uno de los rostros más queridos de la televisión turca. En esos primeros años, Seda entendió algo fundamental, que el arte puede ser refugio, pero también una forma de resistencia. En un entorno donde las apariencias mandaban, ella decidió destacar por autenticidad. Mientras otras jóvenes actrices se obsesionaban con la perfección estética, Seda apostaba por la naturalidad. Yo no quiero ser un rostro bonito en la pantalla, dijo una vez, quiero ser recordada por lo que hago sentir.
Sus primeros papeles en producciones como Pars, Narcoterror y Adanali marcaron el inicio de una etapa de aprendizaje y exposición. La fama aún estaba lejos, pero las cámaras empezaban a reconocer en ella una presencia distinta, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Cada personaje la empujaba a superar sus propios miedos, a romper la timidez que aún la acompañaba. Su familia fue su pilar. Nunca olvidó sus raíces humildes ni la voz de su madre recordándole: Seda, no corras detrás del brillo, corre detrás de lo que te hace feliz. Aquella frase la acompañaría incluso en los momentos de mayor éxito, cuando el mundo parecía querer transformarla en otra persona. En una industria donde muchas actrices se pierden entre la fama y la presión, Seda eligió la coherencia. Nunca forzó un personaje, nunca fingió un escándalo. Tal vez por eso, el público la adoptó como una figura diferente, una mujer de verdad, sin máscaras. Lo que nadie sabía es que esa autenticidad, que la hacía tan admirada, también le traería críticas, malentendidos y heridas profundas. Porque en el mundo del espectáculo, ser auténtico es, a veces, el mayor acto de rebeldía. Y así empezó su historia. Una niña invisible convertida en una mujer que aprendió a brillar desde la verdad, sin renunciar a su esencia. Lo que vendría después, el éxito, la fama y las pérdidas, no haría más que revelar la fuerza silenciosa que siempre habitó en ella. El cambio llegó sin previo aviso. Después de años de audiciones fallidas, papeles secundarios y noches de dudas, Seda Bakan consiguió su primer papel importante en Bezatze con Cedilla. Viran Kara Policyesi, una serie policial que cambiaría su destino. Allí interpretó a Eda, una mujer fuerte, real, sin adornos ni filtros. El personaje conectó con el público precisamente porque reflejaba lo que Seda era, una mujer imperfecta, intensa, pero honesta. En un panorama televisivo dominado por la estética y la artificialidad, esa autenticidad se sintió como un soplo de aire fresco. De repente, su rostro estaba en todas partes. Entrevistas, portadas, alfombras rojas. La industria la abrazó. Pero también la empezó a moldear. Las cámaras querían capturar no solo a la actriz, sino al símbolo, la nueva promesa turca, la mujer moderna, la belleza sin artificios. Pero detrás de esa sonrisa medida había cansancio, ansiedad y una sensación constante de no pertenecer del todo. Era como si me hubieran colocado en un escenario enorme, diría años después, pero no me habían enseñado a respirar allí. La fama no solo trajo aplausos, también comparaciones. Los medios comenzaron a enfrentarla con otras actrices, a analizar su físico, a cuestionar su talento. Se hablaba de cirugías que nunca existieron, de favoritismos que jamás pidió. Cada foto, cada gesto, cada palabra era diseccionada y convertida en titular. Y aunque Seda mantenía la calma ante los periodistas, en privado la situación la desgastaba profundamente. Fue durante ese tiempo que descubrió la soledad que acompaña el éxito. Mientras el público la aplaudía, ella sentía que su vida personal se desmoronaba. Los días de rodaje eran largos, las noches de promoción interminables. La actriz que siempre había defendido la naturalidad comenzó a dudar de sí misma. En el espejo, ya no veía a la niña de Hepce, sino a una mujer presionada para ser perfecta. Sin embargo, esa misma etapa marcó algunos de los mayores triunfos de su carrera. La comedia Cardespay la consolidó como una actriz versátil, capaz de pasar del drama a la comedia con la misma credibilidad. En 2019, con Mucize Doctor, la adaptación turca de The Good Doctor, demostró una madurez interpretativa que dejó a la crítica sin argumentos. Ya no era la promesa, era una realidad. Pero con el reconocimiento llegó también el precio de la exposición. Las redes sociales amplificaron cada rumor. Cualquier gesto se interpretaba como señal de crisis, cualquier silencio, como desprecio. Seda, que siempre había sido reservada, empezó a construir una barrera entre su vida pública y la privada. Aprendí que no todo debe compartirse, diría más tarde.
Porque cuando das demasiado, te quedas sin nada para ti. Los periodistas, frustrados por su discreción, comenzaron a inventar titulares, romances inexistentes, rivalidades con colegas, incluso supuestas cirugías estéticas. Seda no respondía. Su silencio, lejos de apagar el ruido, lo multiplicaba. Pero ella sabía que la única forma de protegerse era no entrar en el juego. En un medio donde todo se confunde con espectáculo, su manera de resistir fue mantenerse fiel a sí misma. Hubo, sin embargo, un punto de quiebre. Durante las grabaciones de una de sus series más exigentes, sufrió un colapso emocional. Las jornadas interminables, las exigencias de imagen y la constante presión de las redes la llevaron a un estado de agotamiento físico y mental. Se retiró temporalmente y desapareció del foco mediático sin dar explicaciones. Fue el primer silencio que encendió las alarmas. Algunos hablaron de depresión, otros de una crisis profesional. Pero la verdad era más simple y más profunda. Seda había perdido la alegría de actuar. Pasó meses lejos de los reflectores, refugiada en su familia y en la naturaleza. Tuve que recordarme porque empecé contaría más tarde. No por dinero, ni fama, sino porque me hacía sentir viva. Esa pausa la transformó. Cuando regresó, lo hizo con otra mirada, más madura, más humana. Ya no buscaba ser la actriz perfecta, quería ser la mujer que actúa desde la verdad. La fama, que en sus inicios fue una bendición, se había convertido en una prueba. Pero Seda no se rindió. Aprendió a convivir con la exposición, a poner límites, a aceptar que la perfección no existe. En cada entrevista, su discurso se volvía más claro: la industria te exige sonreír incluso cuando estás rota. Pero el público no necesita sonrisas falsas, necesita historias reales. Y con esa convicción, Seda Bakan continuó construyendo una carrera sólida, marcada por la autenticidad. Cada papel fue una catarsis, cada proyecto, una reconciliación con su propio reflejo. Lo que el público no sabía era que, tras esa serenidad que mostraba, seguía librando batallas internas. Porque en el mundo del espectáculo, el mayor desafío no es llegar, sino conservar el alma intacta. En los próximos años, Seda se convertiría en símbolo de resistencia silenciosa. No escandalosa, no mediática, sino emocionalmente coherente. La niña que había llegado sin apellido ya era un nombre propio. Pero con la fama vinieron heridas que tardarían en cerrar y secretos que, tiempo después, darían origen a la noticia que conmocionaría a sus seguidores, esa triste noticia que revelaría un lado de ella que pocos conocían. A fama de Seda Bakan trouxe aplausos, mas també molares inquisidores. Con cada papel de destaque, con cada aparica o nas telas ou unas capas de revistas, a vida privada da atriz se transformou en un espetáculo paralelo un palco invisível onde o público e a media disputaban narrativas sobre que ela era fora das cámaras. Os primeiros rumores sobre súa vida amorosa surgiran quase junto con súa fama. Cada sorriso con colegas de elenco era interpretado, cada gesto de afeto fotografado e ampliado nas redes sociais. Jornalistas e fans especulaban sobre romances, separacoes, amizades íntimas, como se a vida de Seda fose un roteiro escrito por terceiros. Ela aprendeu cedo que, no mundo do entretenimento, a verdade moitas veces é secundaria, o que importa é o que pode ser transformado en manchete. Seus relacionamentos se tornaran algo constante de interpretación pública. Amores reais, discretos, eran retratados como dramáticos ou superficiais. Paixoes que ela viveu en silencio eran transformadas en escándalos e cada término, por menor que fose, alimentaba columnas inteiras de fofocas. Para a atriz, o preco do suceso nao estaba apenas na exposicao do traballo, mas na erosao de súa privacidade. Seda, porén, desenvolveu unha estrategia, o silencio. Nao por indiferenca, mas por sobrevivencia. Ela percebeu que cualquier palabra dita podería ser distorcida,
que cualquier defensa pública se transformaría en combustível para o rumor seguinte. Se iu falase tudo, non sobraría nada para min, contou en entrevistas anos depois. Cada entrevista cuidadosamente roteirizada, cada sorriso medido, era unha defensa contra o mundo que tentaba transformala en objeto de especulação. A mídia, insaciável, non deixaba espaco para nuances. Fotos casuais se tornaban probas de supostos romances, elogios a colegas de traballo viraban suspeitas de favoritismo, unha pausa na carreira era interpretada como crise persoal. A actriz, sensível por natureza, precisaba desenvolver unha casca resistente, aprender a navegar por olares críticos e julgamentos precipitados sen perder a esencia de quen era. A pesar diso, Seda tamén descubriu que o silencio pode ser poderoso. Ao non reagir a rumores infundados, ela transformou o misterio en unha arma sutil. A imprensa, frustrada por non conseguir definila, comecou a respeitar seus limites, mesmo que parcialmente. E o público, que antes devoraba cada rumor, comecou a admirar non apenas seu talento, mas súa integridade e inteligencia emocional. Entre os romances especulados, algúns tinan fundamentos, outros serán completamente inventados. Ela pasou por paixoes intensas. Encontros breves e relacoes profundas, todas vividas con intensidade, mas preservadas do escrutinio público. Cada historia que decidiu manter en segredo fortaleceu súa autonomía e reforcou unha lica o esencial, a vida persoal pertence apenas a quen a vive. O impacto psicológico desa exposicao foi profundo. A actriz experimentou sentimentos conflitantes, orgullo por seu reconecimento, mas frustracao por nunca poder viver sen olos curiosos observando cada paso. En moitas ocasións, o peso da vigilancia pública a levou a se afastar de eventos, redes sociais e até de certas producoes. O suceso, para Seda, dio acompanado de unha vigilancia constante, que exigía resiliencia diaria. No entanto, esas experiencias tamén moldaran súa habilidade de interpretar personaxes con camadas complexas. Cada dor silenciosa, cada julgamento injusto, se tornou combustível artístico. A actriz transformou sofrimento en expresao, críticas en motivacao, e rumores en aprendizado. Aquelas noites en que se sentía julgada e incomprendida máis tarde se refletirían na intensidade de súas performances, tracendo autenticidade ás telas. En entrevistas controladas, Seda Bakan comecou a compartilar insights úteis sobre súa vida amorosa, sen revelar detalles íntimos, mas transmitindo emocoes universais. O amor que ensina, a perda que fortalece, a solidao que ilumina a propia identidade. Así, mesmo mantendo a privacidade, ela construía empatía como público, mostrando que por tras do glamour había unha muller real, con vulnerabilidades e desejos. Esa fase da carreira tamén reforcou a importancia do autocuidado e da escola consciente. Ela aprendeu a dicer nao, a seleccionar papéis e aparicoes, a priorizar proxectos que valorizasen súa integridade artística en vez de alimentar rumores ou polémicas. Cada decisao de se proteger era unha afirmacao de que súa vida nao sería reducida a manchetes sensacionalistas. A pesar de toda a presao, Seda manteve amizades sinceras. Construindo unha rede de apoio emocional longe dos holofotes. Familiares, colegas de confianza e algúns poucos amigos próximos se tornaran refugios nos momentos de desgaste. E foi nese equilibrio entre exposicao e intimidade que ela encontrou forca para continuar evoluindo, amadurecendo como actriz e como muller. O público aprendeu, como tempo, que Seda Bakan non precisaba probar nada a ninguén alén de si mesma. E embora a media aínda buscase historias sensacionais, a actriz conquistou algo máis valioso, o respeito por súa privacidade, a liberdade de amar e sofrer en silencio, e a capacidade de transformar experiencias persoais en arte. Esa tensao entre vida pública e vida privada continuaría a acompañala. Preparando o terreno para revelar coes futuras que chocarían e sensibilizarían seus seguidores a triste noticia de que ela propia admitiría, anos depois, que nem tudo é perfeito e que por tras do glamour existe unha muller que sente,
erra e se reinventa. O suceso de Seda bacán sempre teve preco. Por fora, o público vía glamour, vestidos deslumbrantes, sorrisos impecáveis e unha carreira ascensao. Mas por tras das cámeras, longe dos flashes, había unha muller lidando coma presa ao constante de corresponder a expectativas irreis, a da industria, da media, dos fas, e, sobre todo, as que ela mesma impuna sobre sí. Desde cedo, Seda aprendeu que ser talentosa nao era suficiente. Era preciso ser impecável, elegante, carismática, charmosa e, ao mesmo tempo, humana uma ecuacao imposível que se tornaba máis complexa a cada novo papel e a cada nova aparica ao pública. A perfeicao exigida nao era apenas estética, estaba na postura. Na maneira de falar, na escola de projetos e até nos gestos máis sutis que pudesen ser observados ou criticados. Como tempo, o peso comecou a se manifestar en formas silenciosas, más intensas. Ansiedade, insomnia, medo de falar diante de público que parecía nao perdoar deslices. Cada comentario nas redes sociais, cada crítica en revistas ou blogs, reverberaba profundamente en súa psique. A atriz percebeu que a imagen que todos vían segura, confiante, radiante era, muitas veces, escudo cuidadosamente construído sobre fragilidade real. Seda experimentou crises de autoconfianza. Sentía que precisaba justificar cada conquista, que o talento socino nao sería suficiente para apagar rumores ou críticas. A cada elogio, vina a presa o de superar o último suceso, a cada reconocimiento, a ansiedade de manter a imagen impecável. A perfeicao exigida pela sociedade e pela media se tornou unha prisa o invisível, onde cada paso era vigiado e cada decisao, escrutinada. No entanto, esas experiencias tamén me fizeran cuestionar profundamente que mela era e o que realmente quería. A atriz comecou a perceber que viver sob unha máscara de perfeicao constante era unha forma de negacao de súa propia humanidade. Ela precisaba se reconectar como que a facia sentirse viva, actuar con sinceridade, expresar emocoes reais e aceitar que a imperfeicao nao e fala, más esencia. Os bastidores da fama revelaran momentos de colapso emocional. En algúns días, a presa o se tornaba guas insuportável, levando a buscar refugio en lugares silenciosos, longe das cámeras, das redes sociais e do burburino incesante. Terapia, meditacao e diálogo con persoas próximas se tornaran ferramentas esenciais para manter a sanidade. Cada técnica, cada pausa estratégica, era ato de resistencia contra a expectativa de que ela debería estar sempre perfeita, sempre disponível, sempre sorrindo. Seda tamén comecou a redefinir súa relacao como estética. Cirurgias, tratamentos e padroes de beleza impostos pelo mercado deixaram de ser obsesoes, pasaram a ser escolas conscientes, feitas por desejo propio e nao por obrigacao. A liberdade de decidir sobre o propio corpo e imagen foi paso crucial na súa reconstrucao emocional. A busca por identidade nao se limitou á apariencia física. Ela refletiu sobre os papéis que aceitaba, sobre as historias que quería contar e sobre a maneira como desejaba ser lembrada. Cada personaje que interpretaba se tornou unha oportunidade de explorar diferentes facetas de sí mesma, de externalizar sentimentos internos e de desafiar a idea de perfeicao superficial. A arte pasou a ser súa válvula de escape, ao mesmo tempo, súa forma de afirmacao, poso ser complexa, contraditoria, humana, e aínda así forte e admirada. A presa o da fama e a expectativa de perfeicao tiveran outro efeito, ensinaran a importancia do equilibrio entre vida pública e privada. Aprender a dicer nao tornouse vital, seja para convites de media sensacionalista, seja para projetos que poderían comprometer súa integridade. Seda descubriu que proteger seu espaco pessoal nao era fraqueza, mas ato de corajeme e inteligencia. O proceso de reconecao consigo mesma tamén a levou a abracar vulnerabilidades. Ela comecou a compartilar pequeñas partes de súas experiencias como público de forma honesta, sen sensacionalismo, mostrando que a imperfeicao é natural e que cada queda é unha oportunidade de aprendizado.
Ese gesto fortaleceu a empatía com seus fase mudou a narrativa en torno de súa imagen pública, de muller perfeita e intocável para unha figura real, inspiradora e humana. No final, o custo de ser perfeita revelouse un aprendizado profundo. Seda Bacán entendeu que a fama nao precisa destruir a esencia, más que exige disciplina emocional, autocuidado e corajén para ser auténtica. A presa e a ansiedade tornáranse ferramentas de reflexao. E a busca por identidade, unha jornada de autoconhecimento que continuaría ao longo de toda a súa carreira. E foi exactamente esa jornada de colapsos silenciosos, autodescoberta e reinvencao constante que preparou o terreno para o momento que todos esperaban, a revelacao sobre súa propia humanidade, a admisao de que a vida de atriz nao é feita apenas de glamour, más de batalas internas que moldan cada gesto, cada sorriso e cada papel que ela escol interpretar. Depois de anos sob os holofotes, con rumores especulacoes circulando en torno de súa vida persoal e profesional, Seda Bacán finalmente rompeu o silencio que moitos aguardaban. Mas nao se trataba de un escándalo ou de unha polémica mirabolante, era algo máis profundo, humano e, de certa forma, libertador. A atriz revelou aquilo que todos suspeitaban, mas que ninguén ousaba ouvir, que por trás da perfeicao, dos sorrisos calculados e da imagen impecável, existía unha muller común, vulnerável, cheia de dúbidas e, aínda así, absolutamente inteira. A confisa obvio en un momento estratégico. Nao en unha colectiva de imprensa, nem en un programa sensacionalista, mas en unha entrevista intimista. Realizada en súa propia casa, con luz natural, libros e lembranzas ao fundo. Seda falou con voz firme, porén carregada de mocao contida, explicando que a fama nunca había apagado súas fragilidades, más que a ensinara a lidar con elas. Durante anos, todos queríanme definir, disse ela. Todos querían que eu fose perfeita, que eu fose un ícone sen falas. Mas a verdade é que sou imperfeita, e esa imperfeicao é a que me faz sentir viva, a que me faz continuar actuando e me conectando con as persoas. A revelacao nao era apenas sobre vulnerabilidade persoal. Era tamén unha denuncia silenciosa do peso que a industria exerce sobre artistas, especialmente mulleres. Seda falou sobre a constante cobranca estética. A presa para manter unha carreira ascendente e a vigilancia quase obsesiva de fans, media e colegas. Mas, acima de tudo, destacou que súa humanidade a capacidade de errar, de se emocionar, de se reinventar nunca podería ser suprimida. Esa admisao redefiniu a maneira como o público a percebía. Aqueles que a admiraban apenas pelo talento agora puderan enxergar a muller por tras do brilo, alguén que enfrenta medos, que cae e se levanta, que se questiona, aínda así, segue en frente. A atriz demonstrou que ser vulnerável nao diminúe a forca de unha persoa, pelo contrario, a torna máis próxima, máis real e máis inspiradora. Seda tamén comentou sobre o impacto da confisao en súa carreira. Longe de ser un obstáculo, a honestidade abriu novas portas, papéis máis desafiadores, personaxes con profundidade emocional e historias que dialogan como a experiencia humana, nao apenas como a imagen de glamour que moitos esperaban dela. O público, por súa vez, respondeu con admiracao e empatía, mostrando que é posíbel celebrar o talento sen exigir perfeicao absoluta. Alén diso, a atriz compartilou reflexoes sobre o amor propio e a relacao como a fama. Ela explicou que finalmente aprendeu a priorizar súa propia paz mental, a estabelecer límites claros entre vida persoal e profesional e a reconocer que súa autoestima nao depende de aprobacao externa. Esa postura nao só protegeu súa saúde mental, mas tamén reforcou súa autenticidade como artista. O momento de revelacao tamén teve repercusoes nas redes sociais. Comentarios de fans refletían unha mistura de sorpresa, comprensao e gratidao. Moitos confesaran que se sentían inspirados por alguén que, a pesar de toda a visibilidade, nao tina medo de mostrar súas fragilidades. A confisao transformouse, así, en unha mensaje universal,
que ser humano é máis importante do que ser perfeito. E que a autenticidade vale máis do que cualquier aplauso. E, finalmente, houve o impacto emocional máis profundo, a libertacao de segredo guardado por anos. A atriz, ao admitir súa vulnerabilidade, fechou ciclo de silencio, tensao e presao interna. Súa confisa o tornouse legado de honestidade, mostrando que é posível equilibrar fama, suceso e integridade emocional. Esa revelacao marcou, sen dúbida, ponto de virada. Non apenas para Seda Bacan, mas tamén para todos aqueles que acompañam, licao de coragem, autenticidade azetacao. Ela probou que, por tras da atriz admirada, existe unha persoa real, cheia de nuances, que enfrenta os desafíos da vida con forca e sensibilidade. E así, comeza admissao, Seda encerra capítulo de misterio e expectativas irreis, oferecendo ao público unha visao honesta de súa humanidade. Súa mensageme clara, amar a si mesmo, aceitarse con todas as imperfeicoes e ter coragem de mostrar ao mundo quen realmente somos é, tal vez, a maior forma de suceso que alguén pode alcancar. Para os fans e seguidores, esa historia se transforma en inspiracao. Cada papel que Seda interpreta agora carrega non apenas talento, mas tamén autenticidade, cada paricao pública, confianza, e cada palabra dita, a verdade de alguén que, finalmente, ousou ser imperfeita diante do mundo e, aínda así, inteira.